verdad que es algo impresionante. No te vas a ganar el derecho a estar dibujado cerca del rey. Acompáñenme a mostrarles las maravillas que tiene Egipto. Fatma. Bismillah. El Cairo es conocido por sus imponentes pirámides, pero Egipto en general tiene muchísimas otras estructuras, muchísimas más pirámides. El día de hoy me encuentro en una población llamada Dashur, donde están dos pirámides muy importantes que pertenecían al rey Senefro, el padre del rey Kiot. La pirámide inclinada que ven detrás de mí y la pirámide roja que vamos a visitar más tarde. Posteriormente estaré visitando la población de Saqqara, donde está una pirámide con alrededor de 5.000 años. Si no me conoces, mi nombre es Luis Lobo. Bienvenidos a este video donde estoy mostrando las bellezas que tiene Egipto. Acompáñenme para que disfrutes todo el paraíso llamado Egipto. Ya me encuentro en Saqqara y voy a entrar a esta pirámide que ven detrás de mí, la cual es la pirámide del rey Titis. Por regulaciones del UNESCO, esta pirámide luce distinta, no puede ser modificada. Está pendiente lo que es una restauración, pero si ustedes visualizan, comparado con las pirámides normales, actualmente luce diferente. Les voy a mostrar cómo lucen las pirámides y qué se siente estar dentro de una de las pirámides, en este caso la del rey Titis, aquí en Saqqara. Lo que es sentirse dentro de las pirámides. Voy prácticamente doblado, esto es angosto, y si levanto coloco la cabeza al techo. De verdad que esto es una experiencia única que no se imaginan y definitivamente tienes que vivirlo. Es lo que era el sarcófago del rey Titis. Sarcófago de Bazal. Okay. Todos los jeroglíficos que están allí escritos y este era su sarcófago desde que fue descubierto, quedó así completamente abierto. Esto es lo que era el cuarto donde está ubicado el sarcófago. Y su momia estaba dentro de ese sarcófago. Créanme que es impresionante estar aquí adentro, en un sarcófago que tiene 5.000 años de construido y sobre todo que su momia fue encontrada aquí. Esto es algo de verdad que es mágico vivirlo, porque es una experiencia llena de tanta historia, de tanta cultura y emocionante estar aquí. Miren todos los jeroglíficos que están escritos en la pared, que tienen 5.000 años y todavía se conservan. De verdad que es impresionante esto. Algo que se conserve tan intacto. Esta es una segunda cámara que está cerca de donde estaba el sarcófago de la momia del rey Titis. Aquí estaban dos estatuas, una del rey Titis y la otra de su esposa. Cuando fueron descubiertas, fueron trasladadas al Museo del Cairo, pero aquí era donde estaban ubicadas. Algo impresionante. No se imaginan el olor que se siente aquí, que es de hace muchísimos años. Ahora les voy a mostrar la tumba de Kallimi. Kallimi era el jefe de justicia del rey Titis. Y hay algo que quiero aclarar. En esa época, las tumbas que estaban cercanas a las pirámides de personas importantes eran considerados importantes. Por eso es que sus tumbas están cerca de las pirámides de los reyes. Este jefe de justicia luego contrajo matrimonio con la hija del rey Titis y por eso es que está aquí prácticamente diagonal a la pirámide. Estos jeroglíficos que ven aquí era la vida diaria de los egipcios en esa época. Aquí, por ejemplo, ven todo lo que eran los tipos de pescados que existían, los hipopótamos, un pescado comiéndose a otro pescado. Ellos reflejaban aquí su vida diaria, todo lo que hacían.
era como una especie de diario. Todas estas figuras que ustedes ven están apuntando hacia aquí, trayendo comida. Todas las personas, cuando fallecía alguien que lo momificaban, traían comidas para visitar. Entonces aquí ven todo lo que son los jeroglíficos apuntando hacia esta puerta. En esta puerta, aquí, vean que todavía continúa los jeroglíficos apuntando hacia este lado. De igual manera aquí, miren lo interesante de las pinturas que todavía se mantienen el color naranja. Animales, comida, todo. Aquí estaba el cuerpo de la momia y esto era considerado la puerta del alma. Estaba el cuerpo, pero el alma se iba y venía a sentarse aquí a disfrutar de todo lo que dejaban aquí y posteriormente se volvía a ir. Es lo que me está explicando Fatma y de verdad que es súper interesante. Lo que más me llama la atención es el color de las pinturas de los jeroglíficos, que todavía se mantienen después de 5000 años. Una de las cosas que significa en la escritura jeroglífica, esas barras que ven allí transversales significan el número 1000. Cada una de las columnas, por ejemplo, 1000 pescados, 1000 carnes, 1000 bebidas, 1000 reses, significan que las personas que traían la comida, él venía con su alma y esto se convertía en 1000 para todo el mundo. Nunca finalizaba, siempre se convertía en reproducción, mejor dicho, se reproducía todo lo que traía la gente. En ofrenda se reproducía por 1000. Esta base aquí que ven es una puerta y miren lo que era la base de la puerta, miren cómo todavía se conserva. 5000 años y todavía se encuentra intacto. Miren todos los colores como se mantienen intactos. Y lo más importante, aparte de las bases de la puerta, miren los colores de los jeroglíficos como se mantienen después de casi 5000 años completamente intactos. De verdad que es algo impresionante. Es la parte opuesta de la que acabo de mostrar, es esta. Y miren la otra parte, que es esta. Y vean todos los pequeños detalles, cómo está el lado derecho y el lado izquierdo. Incluso miren la forma de los pies aquí. Y todo lo que significaban estos jeroglíficos, los animales. Wow, la verdad que impresionante todo esto. Y este cuarto era un almacenaje solamente de líquidos y de aceites. Algo muy importante que me acaban de explicar. Si ustedes ven estos jeroglíficos aquí, ven estos que están borrados. ¿Por qué fueron borrados? La única forma era de que estas personas estuvieran envueltas en un asesinato o en algo que causara la muerte. Entonces, como fueron involucrados en algo así, es lo que ellos creen, fueron removidos para no ser recordados. Participaron en todo esto, pero fueron removidos. Aquí en esta cámara visualizan nuevamente todo lo que eran las ofrendas de comida, todo lo que representaban el cocodrilo comiendo pescado, el cocodrilo, el hipopótamo comiéndose un cocodrilo, los jabalíes, los pies apuntando, el arca, los pescadores. El hipopótamo era el símbolo del diablo, por eso es que visualizan aquí, si se controlaban los hipopótamos, se controlaba el diablo. Y todo lo que es las partes alimentándose, tomando. Okay, how they used to milk a cow. Until this moment in our countryside, they are using the same technique. Grabbing the cow, tie the two back feet and one from in front. Then they will bring the baby, they will start to suck the milk, fed. After a while, they push the baby away, then they will start milking the cow. Look here. So you can tell the difference between the mother face while she is feeding the baby and while someone stealing the baby milk. Fatma me está comentando que esta parte que estamos viendo aquí no le gustaba.
porque esto es lo que representa la colección de impuestos. Como todos, a nadie nos gustaba la colección de impuestos, pero bueno, es algo que existe desde hace muchísimos años atrás. ¿Cierto, Fatma? Hello. No more taxes. No more taxes. Aquí también en la parte de afuera pueden visualizar todas las personas que eran removidas. Estas personas participaron en algo indebido y por eso es que eran completamente removidas. No te vas a ganar el derecho a recordarte. No te vas a ganar el derecho a la historia. No te vas a ganar el derecho a estar dibujado cerca del rey. Algo impresionante que hay que tener en cuenta y valorar del antiguo Egipto. Juanma, ¿qué vamos a comer hoy? You are speaking Spanish. Okay, you can speak in English and ask you in Spanish. So. You have to ask me in English. Okay, Juanma, what are we eating We today? have an open buffet. Okay. Different kind and different type of salad. Okay. We have veggie Bread. and we have different rice and soup. We see some vegetables, tomato sauce, eggplant, saute, pasta, kushari, and a tomato sauce for the kushari. We mix those three together. And what about the meat? The meat, we are going to have mixed grill. We are going to have chicken, kofta, and kebab. Kafta and kebab. Yummy, yummy. Yalla, yalla, habibi, I'm hungry. Y esta es una de las comidas deliciosas que vamos a comer: pollo, kebab y kafta. Tuve la fortuna de recibir una invitación por el equipo de FACMA para disfrutar de una rica cena a bordo de un bote navegando por el río Nilo y disfrutando de un gran espectáculo de una danza egipcia. Y les voy a mostrar cómo es una cena navegando por el río Nilo y sobre todo cómo es la danza egipcia.
Este es uno de los espectáculos más hermosos que te puedes regalar. Navegar a orillas del río Nilo, un río ancestral, degustando de una rica comida y disfrutando de una bella danza egipcia. Comparto con ustedes esta hermosa vista de la ciudad del Cairo, navegando desde las aguas del río Nilo. Este maravilloso viaje a Egipto no hubiese sido posible sin la ayuda de Fatma, sin la ayuda de Mohamed. De verdad que son unas personas encantadoras, unas personas maravillosas. Sobre todo Fatma con su equipo de trabajo te va a guiar absolutamente todo. Sus precios son muy asequibles y eso es importante porque necesitas una persona que te guíe. Tú puedes visitar Egipto solo, pero créeme que cuando seas abrumado por los vendedores, por todas las personas que van a querer venderte cosas en la calle, tus vacaciones se van a tornar estresantes. Al menos si andas con una profesional como Fatma, ella va a evitar todas esas molestias, te va a llevar a todos lados, te recoge el aeropuerto. Y una de las cosas importantes, tiene un equipo de trabajo bilingüe. ¿Necesitas hablar en español? Ella tiene personas en español. ¿Necesitas hablar en inglés? Personas en inglés. ¿Necesitas hablar en alemán, italiano, portugués, francés? Cualquier lengua que tú necesites, ella te va a tener la persona especializada y de las manos directamente de Fatma. Si quieres unirte a un grupo, si quieres viajar solo, si quieres un descuento, me puedes contactar. En contacto con Fatma o directamente por sus números telefónicos que están aquí. De verdad, no viajes a Egipto sin la ayuda de un profesional. Fatma, te vas a sentir como en casa y te van a tratar como el mismo rey de Egipto. Thank you, Fatma, for your help. Thank you for introducing your beautiful country. Pleasure, pleasure. Whenever you come, please don't sit in my seat, okay? Dice que esta es su silla, así que no pueden sentarse. Ha llegado el momento de decirle adiós a Nashur, a sus pirámides. Ha sido una experiencia maravillosa poder estar dentro de una pirámide, conocer tanta historia, estar en los sitios que en alguna oportunidad sirvieron para ver a grandes reyes, a personas egipcias importantes. Es una experiencia única que sin duda alguna te tienes que regalar. Muchas gracias por haberme acompañado en esta segunda parte sobre el país hermoso llamado Egipto, sobre el Cairo, su ciudad principal, sobre Dahshur, sobre Saqqara. Espero que les haya gustado este video. No se olviden que el mayor apoyo que me puedan dar es un me gusta, compartir este video y suscribirte al canal para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en una tercera parte sobre el maravilloso mundo y el país encantador de... Muchas gracias.